celebra el Día Mundial del Murciélago. Y como queremos conocer detalles de este oscuro mundo de los quirópteros, vamos a recibir a un especialista con la excusa de que hoy se celebra este Día Mundial. Recibimos a Germán Boto, que es integrante del Programa para la Conservación del Murciélago del Uruguay. Germán, buen día, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo te va? Bienvenido. Gracias. Bueno, primero contanos en qué zonas de Uruguay es más fácil encontrar murciélagos. En realidad, murciélagos hay por todo el país. Es un animal bastante común. Hay 23 especies en Uruguay y están distribuidos en todo el país. Si uno va a la Rambla de Montevideo una tarde de verano y mira después que caiga el sol sobre los edificios a contraluz, va a haber murciélagos volando. Si va a 18 de julio va a haber murciélagos volando, y si va al medio del campo, en cualquier lugar del país prácticamente, va a haber murciélagos volando en la tardecita, en la noche. Pero aparte también están presentes en zonas densamente pobladas. Sí, es muy común encontrarlos en edificios, en construcciones de distinto tipo en la ciudad, y también en grutas, en árboles huecos, en distintos lugares. Cuando se refugian en edificios, la clásica es que estén ahí donde está, ¿cómo se llama? La cortina. En las cortinas de enrollar es un lugar bastante común. En las cortinas de enrollar, que uno ha sentido el ruido a veces, que se están moviendo. Que golpean cuando suben o cuando logran agarrarse para meterse para dentro del cajón. O también en los entretechos, en los cielos rasos, eso es bastante común. En las casas de balnearios muy comunes. Sí, la gente, Germán, le tiene mucho miedo al murciélago, pero es más mito que realidad. Y aparte también le tienen miedo por esa forma, porque los consideran feos, sucios. Pero en realidad a veces hay que considerarlo un aliado, ¿no? Al murciélago. Sí, de hecho es un gran aliado nuestro. Hay especies que consumen insectos y que consumen una enorme cantidad de insectos. Muchos mosquitos se comen, ¿no? Sí, tal cual. Sino también polillas, o sea, mariposas nocturnas, coleópteros, cascarudos. Pero, por ejemplo, ¿cuántos mosquitos se puede comer un murciélago? Bueno, básicamente come su peso o un poco más, dependiendo de la especie y si es una hembra o no, pero básicamente alrededor de su peso. En Uruguay tenemos murciélagos que van desde los 5 a los 40 y algo de gramos. 40 gramos los insectívoros más grandes. 40 gramos en una noche de insectos es mucho. Y Ajá. si pensamos que además hay colonias que pueden llegar a los varios millones de individuos, multiplicar 40 gramos por 1 o 2 millones, claro. Es una cantidad de insectos muy importante. Porque aparte de una lectura que se puede hacer es, bueno, tenés un murciélago en tu casa, lo querés sacar, pero en realidad, ojo, porque si lo sacás, se te puede llenar de mosquitos. Si es una zona de mosquitos con mucho arroz, se te llena de mosquitos. Claro, todo lo que esa colonia, ese grupo de murciélagos estaba comiendo, va a quedar ahí y va a precisar otra forma de control, porque esa cantidad de insectos que estaban removiendo del ambiente por noche los murciélagos va a empezar a quedar ahí. Claro. Entonces eso se va a notar. Bien, y vos decís que nunca se mueve, nunca vas a tener a uno solo en la vuelta, siempre son colonias. Depende de la especie. Hay especies en las cuales los podemos encontrar solos, pero muchas de las especies que tenemos en Uruguay forman colonias. A veces chicas, 5 o 10 individuos, y a veces grandes de varios miles o cientos de miles. De hecho, hay una especie de murciélago que está en Uruguay y que después del humano es el mamífero que forma los grupos más grandes. Hay una colonia en Texas que tiene unos 20 millones de individuos. Eso es una ciudad para nosotros. Sí. A ver, hay personas que le tienen miedo porque dicen, el murciélago me puede morder. Pero en realidad las colonias de murciélagos en Uruguay, o sea, de todas esas especies que hay, ninguna es de vampiro, ¿no? Ninguna consume sangre humana. Sí, hay una especie que es un vampiro en Uruguay. ¿En Uruguay? Sí. ¡Opa! ¿Y dónde está esa? Está en todo el país también. ¿Ah, sí? El único departamento que no tiene registros es Montevideo. Bueno, entonces ese sí puede ser si te toca ese, puede ser una amenaza. Ese difícilmente está en una casa habitada. Difícilmente en una vivienda habitada encontremos un vampiro en Uruguay. En general está o en grutas o puede encontrarse en taperas, en el campo, en casas abandonadas. Ahí puede encontrarse. Pero tampoco es un animal que vaya a ir a morder directamente. O sea, si yo me acuesto a dormir en la puerta de las grutas de Salamanca en Maldonado, por ejemplo, que es una de las colonias grandes que tenemos en Uruguay de vampiros, y me quedo durmiendo acostado en una colchoneta en la puerta de la gruta, y probablemente alguno pueda llegar a morderme. Está regalado ahí, claro. Claro, pero si no es así, es muy difícil que me vaya a morder, porque morder a una vaca le resulta mucho más redituable. Es más fácil que la vaca no se dé cuenta cuando la está mordiendo que no me dé cuenta yo.
y en realidad es su fuente de alimento normalmente. O sea, los murciélagos en Uruguay están acostumbrados, los vampiros, a alimentarse sobre el ganado, sobre vacas, sobre cerdos, sobre caballos. Entonces, esa es su fuente principal. No nos van a elegir a nosotros como fuente principal de alimento. A menos, ya te digo, que uno se meta a dormir adentro de una cueva donde hay vampiros. Ahí, claro, como decís vos, estás regalado. Sí, sí. Y a ver, y después los otros, ¿no? Que son la gran mayoría de los murciélagos que habitan Uruguay, que no consumen sangre, ¿no? O que no van a consumir nuestra sangre. Esos igual tenemos una mínima chance de que nos muerdan, y es si los queremos agarrar, porque ahí se ve amenazado el bicho y te muerde. Exactamente, como cualquier animal silvestre, si uno trata de agarrarlo, va a tratar de defenderse, se va a sentir atacado y va a tratar de defenderse. Entonces, y nos pueden transmitir la rabia, entre otras cosas. Exactamente, en Uruguay se confirmaron varios casos de rabia en murciélagos, tanto en vampiro como en murciélagos insectívoros. Igual es una cosa poco frecuente que un murciélago esté infectado. Relativamente poco frecuente. Es relativamente poco frecuente. Pero uno no tiene por qué arriesgarse, porque además en general no precisamos manipular un murciélago. Excepto quienes estamos haciendo investigación, no hay mucha otra justificación para ir a ponerle la mano encima a un murciélago. La única situación es, si estoy en mi casa, vivo en un apartamento, tengo la ventana abierta y por accidente entra un murciélago volando. Bueno, ¿cuál es la recomendación para una persona que está en su casa, le entra un murciélago y quiere que se vaya? ¿Qué tiene que hacer? Para sacarlo, ¿qué tiene que hacer? Primero, tener claro que ese murciélago va a tener mucho más miedo que nosotros. Sí, eso es lo primero, y que no va a estar buscando atacarnos. Eso creo que es lo primero que uno tiene que tener claro. Lo otro es dejar la ventana abierta, porque probablemente él esté buscando por dónde salir. Si no está buscando por dónde salir... O sea que si vos tenés miedo, te vas de ese cuarto, cerrás la puerta y dejás la ventana abierta. Exactamente. Si el murciélago no sale porque quedó en una pared, en una cortina, a veces se prenden ahí y quedan colgados, la mejor manera es agarrarlo de manera que no lo toque directamente. La forma más fácil es agarrar una caja de cartón, ponérsela encima y por debajo pasar un cartón o una hoja de papel, de manera que el animal quede dentro de la caja, pero yo no lo toqué directamente. Lo llevo así tapado y lo dejo del lado de afuera de la ventana. Y de esa manera yo no me expongo a tener un contacto directo con el murciélago, no le genero ningún daño, porque además si yo lo trato de agarrar, probablemente voy a tratar de inmovilizarlo para que no me muerda, probablemente lo termine lastimando al animal. Entonces, de esa manera estoy protegido yo, está protegido el murciélago, lo saco y no genero problema para ninguno de los dos. Bien, y vos para estudiarlos, para analizarlos, ¿de qué manera los manipulas? Bueno, ahí sí cambia. Nosotros, dependiendo de lo que estemos haciendo, tenemos que manipularlos regularmente, entonces tenemos que agarrarlos. Para eso nos hemos entrenado en manipularlos. En general lo que usamos son unas cosas que se llaman redes de niebla, que es básicamente como si uno pensara una red de pescar, pero de un hilo tremendamente fino, que se coloca entre dos parantes en forma vertical, en un lugar donde yo supongo que el murciélago va a pasar volando. Entonces, cuando el murciélago pasa, es incapaz de detectar la red, de notar que está ahí la red, y queda enredado. Entonces nosotros vamos, una vez que el murciélago se enredó, y lo retiramos de la red. Y el entrenamiento que precisamos es en aprender a retirarlo sin lastimarlo y sin permitir que el murciélago nos muerda a nosotros. Y en general eso se hace además con guantes, guantes gruesos. Claro. ¿Por qué elegiste esto para estudiar? ¿Qué fue lo que te motivó el murciélago? Bueno, es un animal muy interesante. Es un animal que en Uruguay tenía bastante poco estudio. No había, si bien había algunos trabajos hechos sobre murciélagos hasta hace unos 10 años, no había un grupo formado trabajando en murciélagos. O sea, el Programa de Conservación de los Murciélagos de Uruguay se creó en 2004, o en 2004 se empezó a crear, se terminó de crear en 2005. El programa de conservación. Y bueno, hasta ese momento no había, era un grupo de animales en los cuales faltaba que se consolidara un grupo de investigación. Y son animales que son muy interesantes, o sea... ¿Pero es algo que te gustó de chico o de grande, ya estudiando, te diste cuenta que te gustaba? No, me gustó de grande, grande. Yo, de hecho, cuando empecé a estudiar para biólogo, mi interés era trabajar en biología marina, como buena parte de los que entramos a la Facultad de Ciencias, y en primer año cambié de idea y decidí dedicarme a los murciélagos. Bien, hoy para todos los que estén colgados con este tema, hay una charla a las 5:30 de la tarde porque se celebra el Día Mundial del Murciélago. Exactamente, va a ser en el Museo Nacional de Historia Natural, que queda en 25 de mayo 582, esquina Juan Carlos Gómez, en Ciudad Vieja. Ahí es donde trabajamos nosotros. Y la idea es, bueno, dar una charla sobre
qué son estos animales, contar un poco de particularidad de los murciélagos, de lo que hacemos nosotros en Uruguay, a qué nos dedicamos quienes estudiamos murciélagos. Y si el tiempo acompaña, la idea era colocar una red de niebla ahí cerca del museo, en una plaza, para capturar alguno, poder mostrar cómo es la manipulación, cómo se captura. Qué bueno. Y poder mostrar también el uso de detectores de ultrasonido, que es una de las técnicas que tenemos para estudiarlo y que en Uruguay son bastante recientes. O sea que ahí ya tienen jurado en qué zona puede haber. Exacto. En realidad, como te decía, Montevideo hay por todos lados. Es probable que si uno pone una red, y ya lo hicimos alguna vez en la Plaza del Entrevero, en alguna plaza que tenga una fuente, por ejemplo, es probable que agarre porque los murciélagos usen esa fuente para tomar agua. Claro, pero de día es más difícil verlos, lo que pasa. Claro, porque sí, de día directamente no lo vamos a ver a menos que encontremos dónde están refugiados. Pero de noche sí se los ven. O sea, y los invito a hacer el experimento de cuando uno sale de noche por la ciudad, mirar para arriba, cosa que hacemos muy poco, y en el contraluz de los focos urbanos vamos a ver algunas sombras que pasan volando muy rápido. Eso que estamos viendo son murciélagos. Bien, volviendo al temita de los vampiros, de los Drácula, ¿no? Que vos decías que acá en Uruguay hay solo una especie de esas, de los que consumen sangre humana. En el resto del mundo, por ejemplo, ¿cuáles son los países que tienen más vampiros, de los más peligrosos? En realidad, primero que el vampiro no es peligroso para nosotros. Bueno, en realidad sí, tiene fama de peligroso. Claro, consume sangre, pero en general de otros mamíferos. Hay alguna especie que consume sangre de aves, o sea, pero de humanos es en contadas ocasiones o en situaciones muy particulares donde le quitamos la fuente de alimento. Ahí es donde le retiramos todos los mamíferos silvestres, le retiramos el ganado y lo único que queda es el humano. No le queda otra, ahí sí hay ataques. Sí, como muchos animales. Exactamente. O sea, la culpa es nuestra. Si estás muerto de hambre y vos le caes al lado, capaz que te... Si no... Exactamente. Vampiros en el mundo hay solo 3 especies. Hay unas 1200 especies de murciélagos en total, en todo el mundo. Solo 3 son vampiros, o sea, solo 3 se alimentan de sangre. Y están exclusivamente en América. Está la que llega hasta Uruguay, que su nombre científico es Desmodus rotundus, o vampiro común. Y después hay 2 especies más, pero se distribuyen exclusivamente en América. Desde México hacia el sur, hasta el sur sur de Argentina, Uruguay. O sea que toda la historia de Drácula en Transilvania, Europa, es todo verso. No tiene nada que ver con los vampiros. O sea, es una asociación entre la historia, los murciélagos y el vampiro, pero el vampiro se descubre para los europeos posterior a que Drácula está escrito. Claro. O sea, se descubre cuando los europeos llegan a Sudamérica, son los primeros registros que son de relatos o historias registradas de los primeros conquistadores que llegan a América, a las islas del Caribe, y en donde son mordidos algunos de ellos por vampiros. Y ahí es donde empieza el tema. Creo que el primer registro es en Trinidad. Tengo idea que Trinidad y Tobago creo que es el primer registro que hay. O sea que Transilvania puro verso, pura leyenda. Nada que ver con los vampiros. Claramente nada que ver con los vampiros. Germán, muchas gracias por visitarnos. Por favor, gracias a ustedes. Y suerte, Germán, en la charla de hoy. Ojalá vaya mucha gente. Muchísimas gracias. Que pases bien. Murciélagos. En realidad, murciélagos hay por todo el país. Es un animal bastante común. Hay 23 especies en Uruguay y están distribuidos en todo el país. Si uno va a la Rambla de Montevideo una tarde de verano y mira después que caiga el sol sobre los edificios a contraluz, va a haber murciélagos volando. Si va a 18 de julio va a haber murciélagos volando, y si va al medio del campo, en cualquier lugar del país prácticamente, va a haber murciélagos volando en la tardecita, en la noche. Pero aparte también están presentes en zonas densamente pobladas. O sea. Sí, es muy común encontrarlos en edificios, en construcciones de distinto tipo en la ciudad, y también en grutas, en árboles huecos, en distintos lugares. Cuando se refugian en edificios, la clásica es que estén ahí donde está, ¿cómo se llama? La cortina. En las cortinas de enrollar es un lugar bastante común. Si no, en las cortinas de enrollar que uno ha sentido el ruido a veces, que se están moviendo. Que golpean cuando consumen insectos, y que consumen una enorme cantidad de insectos. Muchos mosquitos se comen, ¿no? Sí, tal cual. Sino también polillas, o sea, mariposas nocturnas, coleópteros, cascarudos. Pero, por ejemplo, ¿cuántos mosquitos se puede comer un murciélago? Bueno, básicamente come su peso o un poco más, dependiendo de la especie y si es una hembra o no, pero básicamente alrededor de su peso. En Uruguay tenemos murciélagos que van desde los 5
se celebra el Día Mundial del Murciélago y como queremos conocer detalles de este oscuro mundo de los quirópteros, vamos a recibir a un especialista con la excusa de que hoy se celebra este Día Mundial. Recibimos a Germán Boto, que es integrante del Programa para la Conservación del Murciélago del Uruguay. Germán, buen día, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo te va? Bienvenido. Gracias. Bueno, primero contanos en qué zonas de Uruguay es más fácil encontrar murciélagos. Bueno, cuando logran agarrarse para meterse para dentro del cajón, o también en los entretechos, en los cielos rasos, eso es bastante común. En las casas de balnearios muy comunes. Sí, la gente, Germán, le tiene mucho miedo al murciélago, pero es más mito que realidad. Y aparte también le tienen miedo por esa forma, porque los consideran feos, sucios. Pero en realidad a veces hay que considerarlo un aliado, ¿no? Al murciélago. Sí, de hecho es un gran aliado nuestro. Hay especies que